Soy Melina González. Pido que me respeten en mi dignidad. Al Congreso, a la Comisión de Salud, hasta la mismísima presidenta. A todos. Necesito que me duerman. Pido que me duerman. Porque estoy viviendo un calvario. Porque yo pienso, ¿no? Si hay dignidad para vivir, yo quiero mi dignidad para morir. Melina González exigía el derecho a decidir un final digno de su vida. El caso de Melina generó un debate que la sociedad argentina se merecía. Voz, cámara, acción. Lo hacemos ley. Ley de muerte digna. Existieron muchos casos en el mundo de personas que exigieron tener una muerte digna. En España, Ramón Sampedro pidió durante mucho tiempo que lo dejaran morir. Su caso fue llevado al cine y generó polémica. Y este año en Chile, Valentina Maureira le pidió a la presidenta Bachelet que le ayudara a morir. Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Muerte digna, un tema que necesitaba un tratamiento legislativo. Yo comencé a estudiar este tema en mi ciudad, en Bahía Blanca, cuando un congreso médico me convoca para dar una charla desde el punto de vista del derecho constitucional sobre lo que era el Instituto de la Muerte Digna, de la eutanasia, del suicidio asistido, digamos, todas las categorías vinculadas a esta temática, para que diera una visión constitucional sobre el tema, no política, sino si efectivamente la Constitución podía o no avanzar sobre estos temas. Y yo les adelanté que no tenía ningún problema, que para mí era un honor hablar sobre ese tema, pero les adelantaba de que yo tenía una visión negativa. Efectivamente yo creía que había que hacer todo, de que no había que facilitar en ningún momento la partida de ninguna persona, pero que les aceptaba la invitación a ese congreso. Eso motivó que me tuviera que poner a estudiar, y cuando me pongo a estudiar el tema me di cuenta que lo que les había dicho a ellos era absolutamente un prejuicio, que tenía una mirada totalmente sesgada, producto de mi propia, si se quiere, deformación vinculado a este tema, y que tenía la mirada desde mi punto de vista y no desde el punto de vista de la dignidad del paciente. Existía una problemática que era que muchos pacientes de distintas edades tenían su batalla por la vida terminada, digamos, en términos científicos al día de hoy. La ciencia ha ido avanzando y ha corrido con el tiempo y se ha aumentado la expectativa de vida y los elementos científicos para poder darle solución a distintas patologías de todas las edades. Pero siempre ha existido un momento donde es muy probable que esa batalla que da el médico, la ciencia, la fuerza de los familiares, la fe y todo lo que se le pone alrededor de esto, se considera que está concluida. ¿Sí? Existía una prolongación de una vida que no era vida, de un sufrimiento innecesario, no solo de la persona que se iba deteriorando, sino de su familia, de su entorno, y que realmente no tenía sentido. Melina nació el 8 de agosto del 1991, era una bebé muy esperada, nació a las 0:40 con un bellísimo parto sin dolor. A los 7 días de vida le detectamos unas manchitas en el cuerpo y cuando la llevé al pediatra, el pediatra me dijo que no me asustara, pero que mi hija tenía un síndrome que se llama neurofibromatosis. Comenzaron a tratarla, Melina creció bien, tuvo una bellísima infancia. A los 3 añitos de vida comenzó a correrse la columna, a desviarse la columna.
y a los 5 años de vida fue su primera intervención quirúrgica, a consecuencia de la enfermedad que se había alojado en la columna. En total tuvo 7 intervenciones quirúrgicas de columna. Tuvo una bellísima adolescencia con las dificultades que el cuerpo le generaba, pero con la entereza de hacer muchas cosas. Melina hacía natación, era una brillante estudiante, estudiaba teatro, hacía dramaturgia y licenciatura en medio ambiente. A los 17 años, cuando vino del viaje de egresado de Bariloche, comenzó con vómitos, comenzó a enfermarse y a dolerle mucho la espalda. Comenzó a crecer una gran joroba. En 1 mes y medio, esa jorobita pesaba casi 3 kilos. Era un tumor maligno. Con mucha entereza, Melina me pidió que la ayudara, que ella no quería que le hagan traqueotomía, que sea invasiva. Permitía que le extirparan el tumor, pero si llegaba a quedar en estado agónico, no la hicieran durar. Fue muy duro para mí. Ese día creo que comenzó ese largo peregrinar al tener que recorrer, estando en estado agónico, 10 escribanías, porque no había escribano que quisiera dejar sentado esto. Lo que hoy se llama directivas anticipadas en vida. Hubo un escribano muy valiente y un abogado muy valiente, el escribano Bernardino Montejano y el doctor Luis Hernández, que colaboraron con Melina. Y Melina dejó sentado que iba a ser intervenida próximamente a una intervención de alto riesgo, que no quería que se le practique traqueostomía ni que se la deje en estado agónico, ya que durar conectado a aparatos artificialmente no era vivir dignamente como ella quería. Melina fue sometida a la intervención, duró 6 horas, la despertó el médico diciéndole: Melina, ya terminó la operación y estás desextubada como vos querías. No sé si tenés línea directa con el Barba o tenés pacto con las brujitas. Y ella se dio vuelta y le dijo: es magia de vida. Melina fue sometida a radioterapia y quimioterapia. El tumor que padecía era maligno. Cuando parecía que había ganado Melina a la enfermedad, vuelve a aparecer la enfermedad. Melina decidió donar su cuerpo para investigaciones científicas. Se lo hizo saber a la abogada del Hospital Garrahan, a la doctora Susana Cirursi, a quien le estaré eternamente agradecida por el apoyo que nos dio. En ese momento estaba quedando tetrapléjica, tenía récord en internaciones. Cada vez que se internaba mi hija, yo me internaba con ella. Melina comenzó a pedir que la duerman. Necesito que me duerma. Pido que me duerma. Porque estoy viviendo un calvario. El Comité de Bioética del Hospital Garrahan se reunió para analizar el caso. En su dictamen final, los médicos argumentaron que Melina había sido intervenida en muchas ocasiones y que se había repuesto a situaciones muy difíciles. Consideraron que estaba acobardada por el dolor y por eso pedía una sedación. Con este argumento, le negaron la sedación profunda. Melina les hablaba del sufrimiento existencial, de la humanización de la medicina, que la palabra muerte no era una mala palabra, que la palabra muerte era parte del proceso final de la vida, que todos somos mortales. Le pidió a sus amigos que salieran a buscar a los medios de prensa. La directora del hospital se negó a recibir a los medios de prensa. Los medios de prensa le daban la razón.
a esa joven valiente que estaba pidiendo que el Congreso abriera sus puertas y que tuvieran el valor y la voluntad política de tratar un tema tan dramático, tan especial. Por favor, humanicen la medicina. Traten el tema ya. Les ruego. Si hay vacío legal, trabajen ya. Trabajen el tema a quien les corresponde. No doy más. Fue muy dura esa lucha. Ella estaba postrada, tetrapléjica, en la cama del hospital, y yo como madre, viviendo el peor de los calvarios, viendo partir con sufrimiento a mi ser amado. Necesito dormir. Es el único momento en que no siento dolor. Les pedía a la señora presidenta, en su calidad de madre y abogada, que tuviera el valor de abrir el Congreso y de tratar esta ley, la Ley de Derechos del Paciente o Ley de Muerte Digna, para mí hoy Ley Melina. Eran muchas las llamadas, las cartas, y también se comunicó la señora Selva Herbón, con quien trabajé codo a codo. En 2009 fue el nacimiento de Camila, el 27 de abril. Hubo una dificultad en el parto, procedencia de cordón umbilical, y por ese motivo Camila sufrió una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno que dañó severamente su cerebro. Sus signos vitales eran nulos al momento de nacer y la reanimaron durante 20 minutos. Ahí la conectaron a un respirador artificial para darle la posibilidad de seguir viviendo, más allá de todo el daño que tenía en sus riñones, insuficiencia cardíaca, todo por la falta de oxígeno en el momento del parto. Su pronóstico no era para nada bueno, pero los médicos decían que a lo mejor con rehabilitación y con el tiempo podía llegar a mejorar. Se le hizo una traqueotomía, un botón gástrico, entonces se alimentaba por botón gástrico y estaba conectada en forma permanente a un respirador artificial. El tiempo fue pasando, sugirieron una derivación a un centro de rehabilitación, ALCLA, en Capital Federal, donde allí podían llegar a hacerle distintos tipos de estimulación como para lograr que Camila mejorara en su estado. Pero eso no fue así, porque del centro oeste, donde ella recibió todo este tipo de estimulación, nos dan un diagnóstico. Ese diagnóstico decía estado vegetativo permanente. Entonces, nosotros pedíamos a los médicos que limitaran el esfuerzo terapéutico, que no le hicieran más cosas, porque ya veíamos que no había posibilidades de vida digna ni ahora ni a futuro. Hicimos intervenir a distintos comités de bioética que emitieron también su dictamen y todos decían que no había posibilidades de mejora. Entonces su estado era irreversible, agónico, y por ese motivo nosotros lo que pedíamos es que de algún modo los médicos accedieran a esta limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando le decíamos a los pediatras que por favor lo hicieran, nos decían que ellos no se sentían amparados para hacerlo, que hiciera un recurso de amparo para que ellos pudieran accionar. Decidimos que no, que un recurso de amparo solamente serviría para Camila. Entonces pensamos en la posibilidad de ampliar este derecho hacia más personas a través de una ley. En Argentina existía la Ley de Derechos de los Pacientes en relación con las instituciones y los profesionales de la salud. Esta norma, la 26.529, fue sancionada en 2009, pero no reglamentada. Por eso, no estaba en plena vigencia. Un diputado del GEN en el orden nacional
Gerardo Milman empezó a trabajar una reforma de la ley 26742, que es la ley de derechos del paciente, junto con otros diputados de otros bloques, e introduce la posibilidad de interrumpir el tratamiento para que, no siendo una eutanasia, quiero dejarlo claro, la interrupción del tratamiento daba por finalizada la lucha de la ciencia por preservar esa vida, ¿no? Nos empezamos a contactar con distintas personas que habían pasado por situaciones similares. Personas que tuvieron familiares en estado vegetativo o que a lo mejor estaban cursando una enfermedad terminal en donde lo que el paciente pedía era que no se hicieran más cosas de las que les estaban haciendo, porque en vez de provocarle un alivio, le estaba provocando mayor sufrimiento y agonía. Fue así como empezamos a caminar tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura porteña. Nos encontramos con Susana Bustamante, mamá de Melina González, que estaba pasando también por una enfermedad crítica y terminal. Finalmente, Melina tuvo la sedación profunda el día 25 de febrero del 2011. El día 1 de marzo se abrían las puertas del Congreso para el año ordinario. Después del discurso de la señora Presidente, Melina entró en el sueño eterno a las 17:16. Como ella había donado su cuerpo para investigaciones científicas, no iba a tener un espacio físico donde llorarla. Me había dejado un legado y yo había prometido cumplírselo. Susana y Selva se unen en el dolor y comienzan una extensa lucha para lograr la creación de una ley de muerte digna. 9 meses después de la partida de Melina, después de muchísimas audiencias, reuniones, tuvo media sanción en diputados votados por unanimidad y al año y 2 meses fue ley nacional. La votación por la muerte digna fue de 54 votos afirmativos. Es casi histórico. Hubo 18 ausentes, es verdad, pero todos los que están aquí votaron por la afirmativa, por la muerte digna. Camila estuvo internada hasta el día 7 de junio, que fue cuando los médicos pediatras del Centro Gallego, donde ella estaba internada, finalmente tomaron la decisión que era desconectar el respirador artificial, porque ya la ley estaba sancionada y ya estaba en vías de ser reglamentada. Yo no quise pasar a la sala donde estaba Camila. Fueron los médicos los que hicieron todo el procedimiento, pero no fue más de 10-15 minutos, o sea, el retiro del soporte vital, finalmente dejó de latir su corazón, dejó de respirar. Su organismo no estaba preparado para hacerlo en forma involuntaria. Entonces ahí es como que uno toma conciencia de que lo que estaba haciendo la medicina era prolongar la agonía en el tiempo, porque había un soporte mecánico, un soporte de medicación, de elementos que hacían que el cuerpo se mantuviese en forma hemodinámicamente estable, pero no tuviera la posibilidad de una vida digna. Por eso nosotros pedíamos lo que le llamamos muerte digna. En el próximo bloque te mostramos cómo la muerte digna se transforma en ley en la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.208, mediante la cual se reconoce la infertilidad humana como una enfermedad. Los tratamientos de fertilidad asistida serán gratuitos en hospitales públicos. Además, las obras sociales y prepagas deberán ofrecer prestaciones en forma obligatoria a sus afiliados. Acompañamos así al gobierno provincial con su tarea de protección a la familia. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Este camino que hicimos a través del Congreso de la Nación, que finalmente se sanciona la ley, en julio se logra la reglamentación. Sabemos que las leyes nacionales en cada provincia, para que tengan también aplicación, requieren de una adhesión de la provincia. Así fue como nos contactamos con el diputado de la provincia, Marcelo Díaz, diputado del GEN, quien él también buscó las posibilidades de que en esta Cámara pudiera tomarse como importante esta ley y se pudiera llevar a cabo su sanción. Yo tomo esta iniciativa porque proviene de un diputado nacional de la fuerza política a la cual pertenezco, porque estuve trabajando en la Comisión de Salud durante muchísimo tiempo y sigo. Hicimos un proyecto sobre adhesión a la ley y a las reformas de la ley que, junto con un diputado del Frente para la Victoria, el diputado Marcelo Feliú, unificamos nuestros proyectos y terminamos consensuando uno que en realidad no es una ley de la provincia, sino que es la adhesión a una ley nacional reformada y con la introducción de esto y adecuando algunos aspectos operativos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Zanjado el reconocimiento del derecho en el Congreso Nacional, lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires es adherir a esa ley nacional e instrumentar para que rápidamente en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de esa adhesión, el Ministerio de Salud instrumentara, reglamentara cómo hacer efectivo ese derecho, que tiene que ver con estipular que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que exista gratuidad en todas las actuaciones públicas que sean necesarias para implementar este derecho en los hospitales públicos y privados de la provincia de Buenos Aires, y lo que tiene que ver con algo que es muy importante, la difusión de la existencia de este derecho para que lo sepa el propio paciente cuando puede expresarse o los familiares cuando lamentablemente ese paciente ha perdido la conciencia o la posibilidad de expresarse en forma autónoma. En noviembre del 2012 se trató la ley en La Plata. Primero fuimos invitadas con la señora Selva Herbón por el diputado Díaz, diputado Feliud y Antonijevich. Una reunión que tuvimos todo el grupo con el presidente de la Cámara, el diputado González. Hemos hablado con esas dos grandes luchadoras que han trabajado en Nación, Selva Herbón y Susana Bustamante. Hemos conversado con ellas, las hemos invitado a la Cámara, estuvieron con el presidente de la Cámara, después cuando la ley se reglamentó con el ministro de Salud. Y bueno, fue así, con la ayuda de otros legisladores, estuvimos con el presidente de la Cámara, nos recibió tanto a Susana Bustamante como a mí, y bueno, en todo momento sentimos ese apoyo y ese acompañamiento desde lo humano. El día de la votación fue un día emocionante porque estábamos incorporando un nuevo derecho a la provincia de Buenos Aires, un derecho totalmente progresivo que de alguna forma zanja una deuda que hasta ese momento provocó muchísimo dolor. Por eso tuvimos la presencia de Selva y Susana, que fueron de alguna forma las abanderadas de la sanción de la ley nacional, producto del sufrimiento que habían tenido por la inexistencia del reconocimiento de este derecho. Por eso fue una jornada muy emocionante. Y fue ley votada por unanimidad y donde se le rindió un homenaje a Melilla. Lo más importante que tiene este derecho, el derecho a partir de la mejor forma o lo más dignamente posible, lo que se conoce comúnmente como muerte digna, tiene que ver en poner la mirada desde el lugar del paciente.
La ley lo que establece es la posibilidad de interrumpir el tratamiento que se le lleva adelante a un paciente que está en un estado prácticamente vegetativo de vida. Creo que la medicina perdió mucho de humanización en algunos momentos cuando la tecnología está tomando lugares que son de la naturaleza, ¿no? Porque si pensamos en lo que es la muerte es parte de la vida. Yo decía que Melina iba a descansar en paz el día que lograra que la ley sea nacional y provincial, que sea para todos, porque la ley debe ser para todos, no para ricos y pobres, no para discriminar, sino para unir. Melina decía que ella quería hacer una revolución sin R, una evolución. Yo sentí que con Melina, como ella me dijo que me dejaba esa tarea para el hogar y ese legado, estaba cumpliendo. Sentí que Melina desde el más allá me estaba sonriendo. Lo que yo viví junto con mi hija fue quizás el motivo por el que vine a este mundo y el motivo por el que vino ella. A dejar una huella, a dejar algo que sirviera a todos. Este tipo de leyes nos da una enorme satisfacción porque demuestra que la Cámara, en este caso el Congreso, le puede hacer honor a la definición de la política, ¿no? La política sirve en la medida que pueda transformarle para bien la realidad a las personas. Esta es una buena ley que tiene que ver con los problemas de la gente. Se pudo hacer acá en la provincia de Buenos Aires muy bien porque esta Cámara es una Cámara que tiene diálogo, que es el primer concepto esencial de la política. El diálogo significa que el otro puede tener algo de razón y que juntos podemos hacer un proyecto común. Hay muchas leyes como esta, como la de fertilización asistida, como la ley de adopción. Hemos trabajado legisladores de distintas bancadas con el concepto de diálogo. Yo quiero insistir mucho en esto porque si no, no hay una política verdadera. Si no, la política no es política. La política es política si tiene diálogo, debate y toma de decisión en este ámbito.